Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Es un placer estar con ustedes otra vez, qué bueno. Me alegro por estar junto con Jonathan, les saludo a Raúl y creo que ya nuestros nombres son conocidos, pero lo que cada día es nuestro deseo es que podamos juntos conocer la palabra de Dios. ¿Todo bien, Jonathan? Bueno, estuvimos hablando de la iglesia. Hay cosas que son formas y como dijimos en algunos de los programas, cada país puede tener una forma diferente, lo que no tiene que cambiar es el fundamento, pero hay algo que está siendo muy mal manejado y es el tema de la ofrenda. Hay cristianos que no ponen y la excusa es que en mi iglesia exigen mucho. Otros que ponen demasiado, utilizando lamentablemente versículos fuera de contexto y lo hacen por miedo. Y la culpa de todo esto yo se la veo no solo al pastor que enseña o al líder que enseña, sino a la gente que no estudia la Biblia. Porque yo diezmo, claro que diezmo. ¿Hago promesa misionera? Por supuesto que hago promesa misionera. ¿Algo de eso es obligado? No, nada de eso. Pero sí vemos en la Biblia cosas claras en cuanto a dar y vemos en el ambiente cristiano cosas que no están claras y que piden. Dice, tengo que dar hasta que me duela. ¿De dónde sacan semejante barbaridad? Si me tiene que doler, ya sería un sacrificio mío y no una obra de Dios. Sí. Pero, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a la ofrenda? Desde que llegaste a conocer a Cristo, empezaste a tener cierta influencia y cierto, si podemos decir, mover interno de parte de Dios para poder ofrendar. ¿Cuál es tu experiencia? Bueno, creo que como creyente nuevo, tal vez es claro que usted no tiene esa convicción ni el conocimiento de por qué se hace. Creo que conforme va pasando el caminar cristiano y usted va leyendo más la palabra de Dios y se va dando cuenta de que justamente es un privilegio y que a través de la ofrenda yo puedo ser parte de muchas cosas, pero a lo que es al inicio tal vez no está esa convicción tal vez bien cimentada de que yo voy a dar porque es un privilegio que tengo. A veces escucho personas y de acuerdo a la denominación que vayas es cómo se solicita el dinero. Y en realidad, cuanto más doy, más me parezco a Dios. Eso es cierto, pero nunca tiene que ser obligado. Entonces, me he encontrado con personas que hacen todo lo imposible para decirte, no, está muy mal porque en mi iglesia piden el diezmo. Y el diezmo era para Israel, y el diezmo es de la ley. Bueno, las personas que ponen tantas excusas es porque realmente no quieren dar. Porque el diezmo, es cierto que en la ley se utilizó, pero si miramos Génesis capítulo 15, vemos que Abraham da los diezmos de todo. Y ya sé lo que me van a decir, porque me lo han dicho, sí, pero eso no puede ser, porque lo que Abraham estaba dando eran los diezmos de un botín que... No hagamos excusas. Adán le está dando los diezmos y se lo está dando a Melquisedec. Si pensamos en Melquisedec, y como decimos siempre, sería por otro programa, si pensamos en Melquisedec, es un tipo de Cristo, sin genealogía y todo lo que se habla de Melquisedec. Pero vamos al capítulo de Génesis, capítulo 14, y vemos cuando Abraham da los diezmos de todo. Y acá no había ley, simplemente dice que lo hizo de corazón. ¿Por qué? Porque el dar es una actitud de mi corazón. Vamos al versículo tan conocido de Malaquías y se usa muy mal. ¿Qué pasaría si yo te digo que sos un ladrón porque no le estás dando a Dios? Es lo común que se enseña respecto a este pasaje. De hecho, yo... Un momento tuve la oportunidad de hablar sobre este pasaje y de ponerlo justamente en contexto, porque si vemos acá, desde el primer versículo me dice a quién va dirigido. Palabra de Jehová contra Israel, dice. Claro, y es
un poco lo que venimos diciendo. Tenemos que aprender a leer la Biblia de acuerdo al contexto y a quién fue escrita. Yo tengo un principio práctico, puedo sacar un diezmo, pero cuando vamos a ver el diezmo en la Biblia, Abraham dio diezmo, Jacob dio diezmo, y no solo había diezmos, en el Antiguo Testamento había diezmos, había primicias y diferentes tipos de ofrenda. Pero en cuanto a este pasaje, sí, vemos que él habla Israel. ¿Qué más? Sí, vemos cosas, por ejemplo, hace mención al alfolí, dice que traer todos tus diezmos al alfolí. O sea, es un contexto completamente judío y dirigido a Israel. Como bien acaba de decir usted, sí podemos sacar, el principio está allí, pero decir y tomar este versículo y decir decir, bueno, le estás robando a Dios y utilizando este versículo como base, es sacar un texto fuera de contexto. Es un problema de hermenéutica, mala interpretación, y algunos utilizan esto y para poder justificar el Nuevo Testamento se van a Mateo y dicen que diezman las mentas, diezman el comino, hagan eso sin dejar de hacer aquello. ¿Y qué es aquello? El diezmo. Y hablan de plata, no tiene nada que ver. Tenemos que buscar en la Biblia lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que diga. Entonces, no está mal poner el diezmo, lo que está mal es engañar a la gente diciéndole que Dios dice lo que nunca quiso decir. Porque vamos al versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quiénes? ¿Quiénes robaron? Le está hablando a Israel. Entonces, sigo leyendo el versículo. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, ¿qué nación? La nación de Israel, me ha robado. Traed los diezmos del alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Y muchos principios prácticos puedo sacar, pero tengo que tener en claro algo. Cada vez que yo recibo el dinero para el mes, definitivamente saco lo que yo necesito ofrendar primero, y dije necesito, no quiero, necesito, porque a veces no quiero. A veces mi corazón es egoísta. Pero cuando voy a este versículo, ¿quién es el que está robando? Israel. Ahora, si hablamos de malditos, ya pensamos mal. ¿Por qué? Porque una persona que nace de nuevo, es bendita. Porque Cristo le dio toda su bendición y está sentado en lugares celestiales y es imposible que sea maldito. Si tuviéramos que pensar en todo el contexto de Malaquías, tendríamos que utilizar este pasaje con muchas otras cosas y no solamente con el diezmo. Ahora, probadme ahora en esto, y habla de maldición y de muchas otras cosas. Cuando yo pongo a prueba a Dios, es cuando le digo, bueno, Señor, no puedo hacer nada, te entrego mi corazón, porque ya soy salvo, entonces sí le puedo entregar mi corazón y dejo que Él haga, pero no puedo utilizar esto. Por otro lado, se utiliza el tema del alfolí. Y hoy vamos a algunas iglesias locales y encontramos algunos errores. Por ejemplo, la gente no pasa a la plataforma, pasa al altar. No se recogen en canastas, se recogen en alfolí. Entonces el que está arriba sería el sacerdote y tendríamos sumos sacerdotes. Pero estamos quebrantando un montón de principios bíblicos. Entonces, ¿cómo tengo que dar? Porque este es un tema que se ha discutido mucho. Y tenemos claro también que con lo que acabamos de decir, muchas personas tal vez se habrán ofendido, ¿no? Sí. No estarán de acuerdo con lo que acabamos de decir. Sí, no me interesa hablar mal de nadie, pero tengo vergüenza ajena cuando veo que se le dice a la gente, usted dé para que Dios lo dé, porque la obediencia se muestra a través de dar y Dios bendice al que da. Bueno, aclaremos algo de entrada. Si Dios me bendeciría de acuerdo a mi obediencia, yo estoy frito. ¿Por qué? Porque soy desobediente por naturaleza y puedo ser obediente por la nueva naturaleza. Entonces, he trabajado mucho tiempo en medios de comunicación, he hecho maratones de fe, pero nunca cambié plata por milagros. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que la gente dé sin presionar. Hace unos días, y lo conté creo que en algún programa, no me acuerdo, quedé impresionado de cómo las emociones pueden afectar. ¿Por qué? Estábamos en la iglesia, nuestra iglesia es una iglesia pequeña, y nos visitaba una hermana que se iba a ir de misionera a Turquía. Entonces yo dije, bueno, mínimo hay que darle una ofrenda. Y pensé en unos 30.000 colones, más o menos, como $60. Pero sacar eso de las ofrendas de nuestra iglesia
No podíamos. Entonces dije, bueno, pasamos la ofrenda de la iglesia y vamos a pasar después una ofrenda extra para poder darle a ella. ¿Sabes cuál fue la sorpresa? La hermana habló, emocionó, nos quebrantó por ver que una muchacha joven estaba entregada. No quiero ser exacto, no puedo ser exacto. Creo que eran más o menos 150.000 colones que se recogieron como iglesia y 98.000 ofrenda especial para esta hermana. ¿Qué pasó? Había más plata para poder dar, pero faltaba emoción. La gente lamentablemente se guía por emociones. Y la Biblia no condena mis emociones, pero dice que las tengo que tener bajo control. Por eso es que mucha gente dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia porque piden plata. Sí. Está ese concepto siempre de que, no, está yendo ahí a esa iglesia, lo único que hacen es sacarle plata. Bueno, pero si no tuviéramos ofrendas, ¿con qué mantenemos los salarios pastorales, la luz, el agua, los impuestos que hay que pagar porque las iglesias pagan impuestos? ¿Con qué mantendríamos un canal de televisión o una radio si no tuviéramos ofrendas? Pero nunca tiene que ser a cambio de algo, porque la ofrenda no es un trueque, es justamente lo como dice la palabra, es dar, es ofrendar, ofrendar viene de ofrecer. Entonces la ofrenda es parte de la adoración cristiana. Y quiero dejar totalmente claro este tema. No es que no creo en el diezmo, es que interpreto la Biblia de acuerdo a cómo es. Entonces, si me preguntas, ¿yo diezmo? Por supuesto que diezmo. Pero pienso que la persona que únicamente gana 100.000 y da 10.000 es un miserable, porque se está conformando con la liturgia rutinaria de poder dar el 10%, cuando tendría que dar mucho más. Pero todo empieza por mi corazón, y vamos a tratar un poco más sobre eso. Todo empieza por mi corazón. Entonces, las formas pueden cambiar, pero el fundamento no. Si una iglesia dice, bueno, vamos a practicar el diezmo, sí. De hecho, ¿para qué se utilizaba el diezmo en el Antiguo Testamento? Para cubrir necesidades de los levitas. Hoy no hay levitas. Entonces podríamos utilizar el diezmo para la obra misionera, pero qué mejor es que hacer una promesa de fe y dar a misiones sin sentirme obligado. No hay levitas, pero sí hay necesidades. Eso es lo que la gente tiene que tener en claro. Recuerda que estamos hablando del tema de la iglesia y estamos abordando este tema de las ofrendas porque justamente las ofrendas en cuanto a la iglesia sirven para esto, para sostener a la iglesia. No, comentaste un montón de gastos en el que incurren las iglesias y que necesitamos cubrir. No, y de hecho toda iglesia tiene que tener una contabilidad interna y una contabilidad externa por una cuestión de sanidad emocional y mental, para que nadie diga nada. De ética también. Hay personas que se les va la mano, como siempre, se van a los extremos. Algunos dan porque se sienten presionados y después tienen culpa porque dieron y empiezan a murmurar. Si va a ser así, no dé. Otros quieren exigir detalle de todo lo que se gasta porque se creen que son los dueños. Bueno, cuando yo le doy a Dios, no doy al pastor, no doy a la organización, le estoy dando a Dios. Si no lo hago de esa manera, mejor no doy. ¿Por qué? Porque voy a sentir culpa. El dar es una cuestión de desprenderme. Y el mejor ejemplo es cuando Jesús deja todo, viene como Jesús caminando por el mundo y se da o se entrega a sí mismo por nosotros. Entonces vemos cómo y trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Bueno, no va a haber justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. El Antiguo Testamento, en el Evangelio dice que Dios cuida de mí. Nunca me va a faltar, pero no es porque yo dé. Porque la ofrenda empieza por la mayordomía de mi tiempo, de mis dones, de mis talentos. Tiene que ver con la administración general de mi vida. ¿De qué serviría que yo ponga dinero si Dios no me tiene a mí? ¿Sabes lo que me ha pasado muchas veces? Gente que me dice, yo no voy, pastor, a la iglesia, pero yo mando mi diezmo. No quiero su diezmo. Y se me ofenden. Es que lo que quieren es calmar su conciencia dando. Pero eso no sirve. ¿Por qué? Porque si una persona no se está congregando, no está amando a los hermanos, por consecuencia no ama a Dios, no está disfrutando la enseñanza, la comunión de la iglesia local, ¿para qué quiere poner plata? Es como hacer una obra caritativa para tratar de sostener su salvación, pero no es así. Y vemos
en toda la Biblia la adoración, y la adoración es consecuencia de darme a mí mismo. Entonces, cada vez que doy, tengo que pensar en adoración. Yo no sé cómo vamos con el tiempo porque no pusimos cronómetro, pero tenemos muchos principios en el Nuevo Testamento en cuanto a dar. Y si vamos a ser literales, cuando se empezaron a juntar ofrendas, no era para el sostenimiento de la iglesia, sino para entregar a los pobres, a los que tenían necesidad. Vemos esas colectas que se hacían en el libro de los Hechos. También en el libro de los Hechos, y lo citamos el otro día, vemos cuando la gente dio por hipocresía y terminó disciplinada, como Ananías y Zafira, que dieron y quisieron aparentar. Entonces, siempre los extremos son malos. Ahora que mencionaste ese problema de la pobreza, ¿qué pasa tal vez para dejar en claro si alguien tal vez está atravesando una situación económica difícil tal vez, o tiene la posibilidad de dar tal vez dentro de su misma familia, pero tal vez, no sé, llega el día, al fin de mes y dice, no, mi familia tiene esta necesidad, o mi familiar, etcétera, y tal vez la persona se enfrenta como, ¿qué hago? ¿Ayudo a mi familia o pongo el diezmo? Bueno, te van a sacar de contexto esto. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Pero si la familia es cristiana, juntos van a buscar poner como prioridad a Dios. Entonces, doy a Dios lo que le necesito dar. Nunca voy a decir lo que quiero ni lo que tengo, lo que necesito dar porque pasa por mi corazón. Y Dios se va a ocupar de mi familia. Se utiliza mucho esto. No, yo no doy en la iglesia, pero yo le doy a fulano o le doy a mengano. ¿Y para qué tenemos una iglesia local con una estructura y con una administración? No podemos manejarlo de esa manera porque eso es irrespetar lo que la iglesia hace. Definitivamente cada uno es dueño de dar como quiera, pero yo quiero dar a la iglesia y a través de la iglesia. En alguna oportunidad he hecho ofrendas misioneras, lo deposito en la iglesia y le pongo el nombre del misionero para que a través de la iglesia sea. ¿Por qué? Por una cuestión de orden, porque la iglesia local tiene autoridades, es un organismo que está organizado para que podamos ser el canal para otros. Y de paso la iglesia es quien envía misioneros. Únicamente la iglesia envía misioneros. Entonces, yo, incluyendo a mis propias hijas, ya no tengo la obligación de mantenerlas porque son mayores de edad. Cuando les ofrendo, porque ellas están en la obra misionera, lo hago con el corazón no de papá, sino de cristiano, es decir, les estoy dando, no porque son mis hijas, sino porque quiero amarlas y quiero amar lo que hacen y quiero ser parte de lo que hacen. Porque el ofrendar me hace parte. Sí. Nos quedan unos 3 minutos. 3 minutos. El ofrendar me hace parte, y una de las cosas que a veces perdemos la perspectiva, es interesante también porque hay iglesias que utilizan sobres. Le ponen nombre, apellido y hacen la lista y te pasan la cuenta. Bueno, si lo quieren hacer así, está bien. ¿Sabes qué es lo importante? Adaptarte a la iglesia local donde estás. Si en tu iglesia usan nombre y cantidad, está bien. Mientras estés en ese lugar, que tu corazón esté contento. Porque si vas a murmurar de tus líderes, es más pecado. La murmuración no es más pecado, es pecado igual, pero es pecado murmurar. Entonces mejor tengo que orar y acomodar mi corazón. También a veces, yo creo que cada persona debería en su casa hacer cuentas, manejarse por un presupuesto y decir, bueno, esto es lo que yo quiero dar y si puedo, doy más y después pagar todas sus cosas. Pero primero, Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Dios los va a ir proveyendo y es la experiencia de Dios en cada necesidad. Pero tenemos que aprender a leer la Biblia de acuerdo para quién fue escrita. Malaquías fue escrita para Israel. Solo esto. Vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Quién lo estimuló? Dios. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda para Jehová, para la obra del tabernáculo. Estoy hablando del pueblo de Israel. Para su obra y para las sagradas vestiduras. ¿Acabo de leer un pasaje del Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero ¿quién motiva a dar? Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. No des por obligación y no des para que te duela. Sí, que me dolió dar. No. Da con alegría. Eso es la parte importante. El tiempo voló.
tiempo se terminó, sí, tenemos que hacerle la invitación, como cada programa, de que nos siga por las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Escríbanos también al 6048-2495 y de nuevo les recordamos, si quiere el material, escríbanos por cualquiera de esos medios y con gusto se lo vamos a enviar. Nos vemos. Hasta la próxima. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.